Buenos días grupo, hoy les vamos a hablar de los síndromes geriátricos, los cuales son un conjunto de signos y síntomas que se presentan en el adulto mayor. Comenzando con los síndromes geriátricos tenemos a la depresión o también conocida como trastorno depresivo, es un trastorno mental que afecta el estado de ánimo de las personas. Se caracteriza por una sensación persistente de tristeza o una pérdida de interés o placer en actividades que antes resultaban agradables. Estos síntomas suelen mantenerse durante largos periodos, interfiriendo en la vida diaria y el bienestar emocional de quien la padece. De acuerdo a las estadísticas, la OMS reporta que la depresión afecta a más de 300 millones de personas, siendo los adultos mayores de los grupos más afectados y vulnerables a padecer cada vez más este trastorno. Algunos factores que predisponen a padecer depresión son los problemas familiares, la muerte de un ser querido, los conflictos con la pareja o las mismas enfermedades que se agravan con la edad, los problemas económicos, los problemas vividos en la niñez y que nunca se resolvieron, el aislamiento social, así como muchos otros problemas que contribuyen a padecer depresión en la vejez. Algunos síntomas de la depresión son el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, la pérdida del interés de actividades placenteras, aumento o pérdida de peso, agitación o lentitud psicomotriz, fatiga, sentimientos de culpa, disminución de la capacidad para concentrarse, además de pensamientos recurrentes de muerte. La depresión se clasificará en 4 tipos, la primera el trastorno depresivo mayor, el cual puede ser un episodio único o ser de tipo recurrente, el segundo el trastorno depresivo persistente o también conocido como distimia, en el cual los síntomas depresivos suelen durar al menos 2 años, el tercero el trastorno depresivo asociado a una condición médica y el último, asociado a una sustancia o medicamento. Una herramienta que nos ayudará a diagnosticar la depresión en el adulto mayor serán las escalas de valoración. Dentro de las más usuales se encuentra la escala de valoración geriátrica de Yesabage, la cual consta de 15 preguntas en las cuales se valorará el estado de ánimo del adulto mayor. Si al finalizar obtenemos un puntaje de más de 10, podemos hablar de que existe una depresión establecida en nuestro. El tratamiento de la depresión consiste en al menos 16 a 20 sesiones de tratamiento psicológico, y en conjunto con el uso de algunos fármacos antidepresivos como lo son la paroxetina, sertralina, fluoxetina entre otros. Ahora hablaremos de la incontinencia, la cual supone un cambio importante en las condiciones de vida de la persona mayor, con bastantes posibilidades de sufrir otras complicaciones tanto médicas como psicológicas o sociales, empezando por la incontinencia fecal, la cual es la evacuación accidental o involuntaria de heces sólidas o líquidas. Por otro lado, la incontinencia urinaria es la pérdida de control de la vejiga, lo que provoca la salida involuntaria de orina. Continuando con algunos datos y cifras, estimando que solo 1/3 de las personas con incontinencia van al médico, por el lado de la incontinencia urinaria, su prevalencia es del 20-25%, además de que su presencia es mayor en mujeres que en hombres, y que su presencia es más elevada en pacientes dependientes, siendo del 50-70%. En el caso de la incontinencia fecal, sigue siendo más predominante en mujeres, además que del 30-50% de pacientes dependientes lo padecen. Vamos a empezar con los signos y síntomas de la incontinencia urinaria, la cual podemos agruparla en 3 dependiendo de cuál sea el caso. Primero, en la incontinencia de urgencia, existe necesidad urgente de orinar, lo que ocasione que el paciente no tenga tiempo de ir al baño y exista salida de orina. Por otro lado, en la incontinencia de esfuerzo solo existe escape de orina debido a estornudar, esforzarse e incluso reír, la cual puede ser señal de debilidad de la musculatura del suelo pélvico. Y por último, la incontinencia mixta, la cual presenta síntomas de las 2 anteriores. Los factores predisponentes a esta afección son las enfermedades neurológicas, como la demencia o el Parkinson, debilidad del suelo pélvico, la cual ocasiona la obesidad, multiparidad o cirugías de próstata. Y el sexo, que como se mencionó, las mujeres tienden a padecerlo más. La escala que evalúa esta condición es el test de severidad de Sandvik, que se valora con 2 preguntas. La primera indaga sobre la frecuencia de pérdida de la orina, dependiendo de la respuesta son los puntos que se asignarán. La segunda pregunta es acerca de la cantidad de orina perdida, tiene un valor de 1 a 3 puntos dependiendo la respuesta. Al final, se multiplica el puntaje de las respuestas obtenidas de ambas preguntas, resultando en el índice de severidad de 1 a 2 es leve, 3 a 6 moderada, 8 a 9 severa y 12 puntos muy severa. Ahora hablaremos de los signos y síntomas de la incontinencia fecal, la cual incluye la incontinencia por urgencia y la pasiva. En la primera aparece repentinamente la necesidad de defecar, pero le es imposible llegar al baño al paciente, por lo que existe la salida involuntaria de las heces. En la segunda existe defecación involuntaria, pero el paciente no se da cuenta que necesita ir al baño. Puede existir incluso cuando se escapan gases. Los factores que predisponen la incontinencia fecal incluyen trastornos del sistema nervioso, como el Alzheimer, Parkinson o tumores. Debilidad de algunos músculos como el ano o el recto. Problemas físicos como prolapsos o hemorroides.
y el estilo de vida que incluye el sobrepeso, alcoholismo y tabaquismo. La escala de valoración en esta condición es la de Wessner. Esta escala contempla la frecuencia de los episodios de incontinencia, así como la necesidad de utilización de medidas protectoras y la afectación de todo ello en la calidad de vida del paciente. La gravedad se calcula sumando todos los puntos de la tabla, de forma que 0 traduce ausencia y 20 puntos una incontinencia grave. Al final, cualquier tipo de incontinencia tendrá repercusiones en la vida del paciente, la cual puede incluir infecciones, insomnio, ansiedad, depresión, aislamiento y un elevado coste de las actividades terapéuticas realizadas. Para el tratamiento de la incontinencia urinaria nos basaremos en un tratamiento conservador, la cual incluye el ejercicio, una buena alimentación y el manejo de las personas que poseen diabetes debido al daño renal. Como segundo punto, tratamiento quirúrgico que incluye el uso de cabestrillos suburetrales y la implantación de un esfínter artificial. El tratamiento de la incontinencia fecal incluye manejo con medicamentos como los laxantes o antidiarreicos con el fin de formar heces firmes, además de ejercicios de Kegel que fortalecen el suelo pélvico, terapia de radiofrecuencia o un globo vaginal. Demencia es una enfermedad ligada a la edad, por lo que uno de los factores que han contribuido a incrementar su incidencia y prevalencia en las últimas décadas se deriva del envejecimiento progresivo de la población. Completando el cuadro sintomático, se suelen sumar alteraciones psicológicas y del comportamiento. La OMS calcula que más de 55 millones de personas viven con demencia. Asimismo, el 66% de las muertes por Alzheimer y otras formas de demencia son en mujeres. Cabe mencionar que se clasifican en las demencias primarias son aquellas en las que la demencia es el síntoma principal, causada por enfermedades neurodegenerativas que afectan directamente al cerebro, sin una causa subyacente conocida. La demencia vascular se define como toda demencia secundaria a muerte neuronal derivada de procesos isquémicos o hemorrágicos. Presenta mayor incidencia en varones, pacientes con hipertensión arterial, cardiopatía y diabetes. Demencias secundarias. Se trata de un conjunto de procesos que pueden producir deterioro cognitivo. En el paciente anciano hay que destacar cualquier enfermedad del sistema nervioso central, infecciones, tumores, hematomas subdurales, hidrocefalia a presión normal, sistémicos o metabólicos, enfermedades tiroideas, déficit vitamínico B12, etc., y polifarmacia. Para el diagnóstico de dicho síndrome se emplea la historia clínica, donde se deben constatar los antecedentes personales, sociales y familiares. Así también, la exploración deberá incluir siempre una exploración física exhaustiva para descartar signos de enfermedades sistémicas con presentación atípica, con impacto en la función cognitiva. Por lo tanto, la valoración neuropsicológica puede realizarse de forma estructurada y estandarizada, valiéndose de cuestionarios o tests. Dentro de estas se incluyen escalas breves cognitivas. Los instrumentos de screening son pruebas cortas, accesibles y de aplicación rápida como el Minimental y la escala de trastornos de memoria. Escalas de evaluación funcional. Para establecer el impacto del deterioro cognitivo sobre la conducta cotidiana, un ejemplo de ello es la escala de Lupton. Se produce como consecuencia de la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la paz compacta de la sustancia negra, SN, lo que conlleva a un déficit de dopamina, DEA, y la consiguiente aparición de los signos cardinales de la enfermedad. Conforme a ello, el marcador histopatológico característico son los llamados cuerpos de Levy. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que la enfermedad de Parkinson afecta a más de 8.5 millones de personas a nivel mundial, haciendo énfasis a que la incidencia de la enfermedad aumenta con la edad, siendo más común a partir de los 60 años. Sus factores predisponentes corresponden al envejecimiento, la genética y otros factores ambientales. Como veremos a continuación, el cuadro clínico se da por 4 manifestaciones cardinales, los cuales son el temblor de reposo, la bradicinesia, la rigidez y la inestabilidad postural. Otro síntoma puede ser la distonia en casos de inicio precoz. La escala de Owen-Yard es un sistema de clasificación de la enfermedad de Parkinson que evalúa el nivel de discapacidad funcional. Se utiliza para describir la progresión de la enfermedad y el nivel de gravedad de los síntomas. La escala divide la enfermedad en 5 estadios, desde la afectación unilateral, estadio 1, hasta la incapacidad para caminar o permanecer de pie sin ayuda, estadio 5. El tratamiento de demencia consiste en 1. Tratamiento sintomático, que se enfoca en aliviar los síntomas de una enfermedad, no en tratar la causa subyacente, como los inhibidores de acetilcolinesterasa, el donepezilo, ribastirmina, galantamina y memantina. 2. Tratamiento de los trastornos de conducta. Dada a la larga evolución de esta enfermedad y al rápido deterioro que produce, el manejo de los síntomas conductuales cobra importancia.
Entre los fármacos utilizados se encuentran antipsicóticos típicos y atípicos, ansiolíticos, antidepresivos y antiepilépticos. 3. Tratamiento no farmacológico. Se basan en gran medida en cambiar el modo de actuar del cuidador o en reestructurar el entorno en varios aspectos. Para ayudar a los cuidadores a reducir los problemas asociados a la conducta es enseñarles las 4 R del cuidado de la demencia. Reafirmación, reorientación, repetición y redirección. Para el tratamiento de Parkinson se compone de un tratamiento no farmacológico. Consiste en la fisioterapia basada en ejercicios de estiramiento, fortalecimiento de los músculos extensores y la rehabilitación de la marcha, así como también las técnicas de relajación de la musculatura. Son terapias útiles que mejoran la actividad y preservan la movilidad. La logoterapia mejora y preserva el lenguaje y la deglución. 2. Tratamiento farmacológico con un neuroprotector. El objetivo consistiría en el enlentecimiento o detención de la pérdida neuronal en el sistema nervioso. Inhibidores de la monoaminooxidasa y los agonistas dopaminérgicos. Tratamiento sintomático de los síntomas motores con levodopa. Tratamiento sintomático de los síntomas no motores. La venlafaxina. Y como última opción el tratamiento quirúrgico. Junto con la inestabilidad constituye uno de los grandes síndromes geriátricos. Es una patología muy frecuente en la población anciana, con consecuencias muy importantes y, sin embargo, a menudo se trata de una entidad que pasa inadvertida a los profesionales de la salud. Las razones por las que a menudo no se estudian son, el paciente no suele mencionar que se ha caído, no se pregunta acerca de caídas en la historia clínica, no se producen lesiones directas tras la caída y por qué se atribuye la caída al proceso normal de envejecimiento. Son una de las principales causas de lesiones, incapacidad, institucionalización e incluso de muerte en este grupo de población, y por este motivo se consideran un factor de fragilidad en el anciano. Aproximadamente el 30% de las personas mayores de 65 años, independientes y autónomas, sufren una caída una vez al año. Este porcentaje asciende hasta el 35% en los mayores de 75 años y el 50% en los mayores de 80 años. Aproximadamente el 10% de las caídas se producen en las escaleras, siendo más peligroso el descenso que el ascenso. Los primeros y últimos escalones son los más peligrosos. Factores intrínsecos: alteraciones oculares. La deprivación visual contribuye en un 50% a la inestabilidad. Los problemas visuales se relacionan con el 25-50% de las caídas. Alteraciones vestibulares. Con la edad se produce una pérdida de cilios en el oído interno, angioesclerosis y alteraciones bioeléctricas que se traducen en una respuesta deficiente del reflejo vestíbulo ocular. Ayuda a mantener el equilibrio durante el movimiento, y del reflejo de enderezamiento. Alteraciones de la propiocepción. La sensibilidad propioceptiva es la que permite al cuerpo orientarse en bipedestación y en movimiento con respecto al suelo y a las partes del cuerpo. Alteraciones musculoesqueléticas. Con la edad disminuye progresiva la masa magra muscular, sarcopenia. Esta a su vez se traduce en una disminución progresiva de la fuerza muscular que se centra, sobre todo, en los músculos antigravitatorios, cuádriceps, extensores de la cadera, dorsiflexores del tobillo y tríceps. Además existen otros procesos patológicos que contribuyen a la presencia de caídas. Cambios cardiovasculares. Ante un anciano que sufre caídas de repetición, es obligado descartar patología cardíaca como la hipotensión ortostática, la hipersensibilidad del seno carotídeo, patología degenerativa articular. Facilitan la aparición de caídas el dolor, la inestabilidad articular y la aparición de posiciones articulares viciosas. Patología del pie, artrosis, procesos inflamatorios, hallux valgus, dedos en garra, deformidades de las uñas, problemas isquémicos o neurológicos, deterioro cognitivo. La demencia puede acrecentar el número de caídas por tener alterada la capacidad de percepción visoespacial, comprensión y orientación geográfica. En general, todas las patologías agudas, infecciones, incontinencia, pueden favorecer la aparición de caídas en el anciano. Factores extrínsecos. Los principales factores de riesgo extrínsecos en el domicilio son suelos irregulares, deslizantes, muy pulidos, con desniveles, presencia de alfombras, cables u otros elementos no fijos. Calzado inadecuado no cerrado y sin sujeción firme al pie, iluminación insuficiente o excesivamente brillante. Escaleras sin pasamanos, peldaños altos o de altura irregular y ausencia de descansillos. Lavabos y retretes muy bajos, ausencia de barras de ducha y aseo. Camas altas y estrechas, objetos en el suelo, muebles con ruedas o mesillas de noche que obstruyen el paso. Asientos sin reposabrazos. En la calle. Aceras estrechas, con desniveles y obstáculos, pavimento defectuoso, mal conservado o deslizante, semáforos de breve duración, bancos a una altura excesivamente alta o baja, etc. En los medios de transporte. Escaleras de acceso excesivamente altas, movimientos bruscos del vehículo, tiempos cortos para entrar o salir.
La contusión o lesión menor de partes blandas ocurre en el 50% de las caídas, y es causa de dolor y disfunción para las actividades de vida diaria. Con la edad, la piel pierde su elasticidad, lo que se traduce en una menor resistencia a las fuerzas de cizallamiento. La herida, a menudo, se acompaña de desgarros y desvitalización por necrosis de los bordes, lo que se traduce en un retraso en la curación y cicatrización de los tejidos. Las extremidades inferiores son la localización más frecuente de este tipo de procesos. Se estima que solo el 1% de las caídas producen fractura, sin embargo, en el 90% de las fracturas encontramos el antecedente de caída previa. El 90% de las fracturas de cadera, pelvis y muñeca en ancianos se asocia a caídas de bajo impacto. La incidencia de fracturas aumenta de forma exponencial con la edad a partir de los 50 años, siempre de forma más acentuada en la mujer. Hasta los 75 años. La mortalidad de una caída se relaciona con la edad avanzada, sexo femenino, tiempo prolongado de estancia en el suelo tras la caída, pluripatología, polimedicación y deterioro cognitivo. La posibilidad de fallecer por cualquier causa en los 2 años siguientes a una caída se duplica con respecto a los ancianos que no se caen, sobre todo si se trata de mujeres. Las fracturas más frecuentes se producen en las extremidades superiores, al colocar la mano por encima de esta edad, son más frecuentes en los miembros inferiores por pérdida del reflejo de apoyo, 1%, de cadera. Este porcentaje aumenta al 3,2% si hablamos de mujeres mayores de 85 años. Al igual que en el resto de fracturas, la incidencia de fractura de cadera aumenta con la edad y en el sexo femenino. La fractura de cadera es la principal causa de mortalidad relacionada con caídas. Dicha mortalidad se debe a la comorbilidad y a las complicaciones derivadas de la inmovilidad. Los factores de riesgo asociados a fractura de cadera son osteoporosis, caídas de repetición, vida sedentaria, tabaco, 11.100 bajo o pérdida de peso importante por encima de los 50 años, consumo de psicofármacos, enfermedades neuropsiquiátricas, disminución de la agudeza visual e institucionalización. Escala de Tinetti. Consta de 2 subescalas para la marcha y para el equilibrio. Identifica individuos con alto riesgo de caídas, pero no detecta pequeños cambios. Puntuaciones entre 19 y 24 representan riesgo de caídas, siendo este elevado por debajo de 19. Para el tratamiento de la inestabilidad y caídas se basa en la prevención, en la primaria a través de acciones como el aumento de la seguridad ambiental. En el caso de las caídas, la prevención secundaria se destina a prevenir nuevas caídas. Por último, la prevención terciaria son actuaciones que tratan de disminuir la incapacidad desencadenada por una caída. B. ¿Qué es la inmovilidad? Es un síndrome geriátrico que se caracteriza por la disminución de la capacidad para moverse o realizar actividades que antes eran fáciles al estar mucho tiempo inmovilizado en una cama. Nos lleva a una úlcera. ¿Qué es una úlcera por presión? Como su nombre lo dice, es una lesión en la piel que ocurre debido a la presión prolongada sobre la misma. Al ser un síndrome geriátrico, la inmovilidad afecta principalmente a adultos mayores de 65 años. Aproximadamente un 18% de los adultos mayores presentan dificultades para movilizarse sin ayuda. El porcentaje va en aumento acorde a la edad, siendo del 50% en mayores de 75 años. Mientras que las UPP tienen una prevalencia entre el 10 y 20% en las estancias hospitalarias gracias a los cuidados y cambios posturales. Existe un aumento del 30% en instituciones debido al largo plazo o larga estancia que pueden llegar a tener. Los signos y síntomas de la inmovilidad son la pérdida de reflejos, debilidad muscular, complicaciones secundarias como infecciones urinarias y trombosis venosa profunda debido a la inmovilidad prolongada. Por medio de los síntomas, podemos identificar la presencia de una UPP, siendo el enrojecimiento en áreas de presión, hinchazón en la zona, dolor y lesión visibles como la piel inflamada, que nos puede llevar a una inmovilidad. Factores, tanto físicos, psicológicos y sociales nos afectan. Dentro de los físicos destaca la rigidez muscular, enfermedades como osteoporosis y demencia. Para que una UPP se desarrolle, la falta de movimiento prolongada, una dieta deficiente y tener una edad avanzada son los factores que debes de tomar en cuenta, ya que estos factores afectan a tu piel o a tu circulación. En el cuadro clínico de la inmovilidad destaca la debilidad muscular, que es la reducción de fuerza. La pérdida de reflejos generando una dificultad para mantener el equilibrio y la postura. Por último, una fatiga extrema incluso con esfuerzos mínimos. Para las UPP nos apoyaremos en 4 estadios. En el primero aparecerá un enrojecimiento con la piel fría o caliente. En el estadio 2 tendremos una pérdida parcial de la piel afectando la epidermis y dermis. Llegando al estadio 3 tendremos la pérdida total de la piel, con daños al tejido subcutáneo, mostrando tejido muerto o necrosis. Para el último estadio, el 4, habrá daños profundos que afectan músculos, huesos con la presencia de infecciones. Para valorar la inmovilidad ocuparemos la escala de Katz.
La escala de Katz es una herramienta clínica diseñada para evaluar la independencia funcional de una persona en las actividades básicas de la vida diaria. Se utiliza principalmente en geriatría y atención médica. Esta escala mide 6 funciones básicas organizadas jerárquicamente: baño, vestido, uso del WC, movilidad, continencia y alimentación. Cada actividad se clasifica como independiente o dependiente, y los resultados se presentan en niveles de dependencia, desde A, independencia total, hasta G, dependencia absoluta. Es útil para identificar necesidades de atención, planificar intervenciones y realizar seguimientos del estado de salud. Con las UPP utilizaremos la escala de Braden. La escala de Braden es una herramienta clínica utilizada para evaluar el riesgo de desarrollar úlceras por presión en pacientes con movilidad limitada. Fue diseñada para identificar factores que pueden contribuir a estas lesiones cutáneas y ayudar en la prevención. Evalúa 6 áreas clave: percepción sensorial, humedad, actividad, movilidad, nutrición y fricción y cizallamiento. Cada área se puntúa, y la suma total determina el nivel de riesgo. Cuanto más baja la puntuación, mayor es el riesgo. En el tratamiento no farmacológico de la inmovilidad encontramos la fisioterapia para recuperar fuerza y movilidad, teniendo en cuenta modificaciones en el hogar para una adaptación del cuidador y paciente. Realizar cambios posturales frecuentes. Para el farmacológico utilizaremos analgésicos para disminuir el dolor, relajantes musculares para el apoyo de la rigidez muscular y suplementos nutricionales. En el tratamiento farmacológico de las UPP encontramos el paracetamol o cloxinato de lisina para el manejo del dolor, antibióticos sistémicos solo en el caso de infecciones profundas. Para el no farmacológico debemos tener cuidados de la piel, como mantenerla limpia y seca, realizar cambios posturales cada 2-3 horas y el uso de dispositivos de alivio de presión como colchones de presión, cojines y cuñas de espuma. Ahora les explicaremos algunos planes a pacientes con los trastornos ya mencionados. Cabe recalcar que cada plan será adecuado a los síntomas que presentará el paciente, y solo estamos dando un panorama general de lo que podría realizarse. Ahora veremos un plan de cuidados de enfermería aplicado a la incontinencia fecal. Un diagnóstico NANDA incluye incontinencia fecal, con etiquetas de resultado de eliminación intestinal. Algunos indicadores incluyen la identificación de urgencia para defecar y mantener el control de eliminación de las heces. Algunas actividades pueden incluir la colocación de pañales, utilizar cremas o polvos en la zona personal, monitorizar las defecaciones, y tratar de evitar esfuerzo para no generar presión intraabdominal. Respecto a la incontinencia urinaria, el diagnóstico podría incluir la incontinencia urinaria de esfuerzo, aunque depende del paciente, con etiquetas de resultado que incluyen el patrón de eliminación y la incontinencia de esfuerzo. Algunas actividades pueden incluir el restringir líquidos 2 o 3 horas antes de dormir, evitar esfuerzos del paciente, identificar patrones de incontinencia y programar la administración de diuréticos. Si procede, ahora les presentaremos lo que son algunas actividades encaminadas a los principales síndromes geriátricos antes mencionados. Primero tenemos la depresión. Como diagnóstico NANDA tenemos el deterioro de la regulación del estado de ánimo. Como resultado no obtenemos equilibrio emocional. Nuestros indicadores serán 3: depresión, letargo e ideas suicidas. Finalmente, como actividades tenemos la evaluación y vigilancia constante del estado de ánimo, la aplicación del test de Yesabege, entre otras actividades. El segundo diagnóstico es el riesgo de conducta suicida. Como resultado no obtendremos el autocontrol del impulso suicida. Nuestros indicadores serán 3: la expresión de sentimientos, la verbalización de ideas de suicidio, en caso de existir, y la manifestación de desesperanza. Y como último punto, nuestras actividades estarán enfocadas al manejo de la autolesión. Para esto podemos retirar los elementos peligrosos para nuestro paciente, vigilarlo constantemente, y de ser necesario administrar medicamentos para estabilizar el ánimo. Se adjunta la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la depresión en el adulto mayor en el primer nivel de atención. Asimismo, los diagnósticos que caracterizan la enfermedad de Parkinson son la movilidad física deteriorada, en la que se aplican las intervenciones de eliminar las barreras del entorno del paciente, proporcionar dispositivos de ayuda e instruir las técnicas de traslado y deambulación seguras. También el riesgo de caídas con las siguientes intervenciones: identificar las características del ambiente que aumentan las posibilidades de caídas, como suelos resbaladizos, alfombras, escaleras sin barandillas, colocar los objetos al alcance de la mano, así como instaurar putas de seguridad, señalizaciones. Por otra parte, los diagnósticos que corresponden a la demencia son: confusión aguda, en el que se lleva a cabo las intervenciones siguientes: estimular la memoria mediante la repetición del último pensamiento expresado, recordar experiencias pasadas, llevar a cabo técnicas de memoria adecuadas, derivar a terapia ocupacional e identificar y corregir los errores de orientación.
y el control de impulsos ineficaz interviniendo con las actividades que conllevan a instruir al paciente a reflexionar sobre sus propios pensamientos y sentimientos antes de actuar impulsivamente, al igual animarlo a recompensarse a sí mismo por los resultados satisfactorios. El riesgo de caídas en adultos es un diagnóstico de riesgo el cual es ampliamente utilizado en pacientes que cuenten con alta probabilidad de caerse por diversas razones. Por ejemplo, podría estar relacionado con el miedo a caerse, la disminución de la fuerza de las extremidades inferiores, visión inadecuada no abordada e iluminación inadecuada, entre otros. Como resultado, no que el equilibrio cuenta con indicadores que evalúan situaciones que requieren equilibrio, como lo es mantener el equilibrio al levantarse desde la posición de sentado o mantener el equilibrio al caminar, y las intervenciones NIC buscarán la prevención de caídas con la aplicación de la terapia de ejercicios, equilibrio, con actividades como la de determinar la capacidad de participar en actividades que requieran equilibrio, evaluar las funciones sensoriales, visión, audición, propiocepción, y facilitar un ambiente seguro para la práctica de los ejercicios. La inestabilidad puede obtener un diagnóstico de enfermería focalizado en el problema, como por ejemplo la capacidad de transferencia deteriorada relacionado con deterioro del equilibrio postural y limitaciones ambientales no abordadas manifestado por dificultad para moverse entre la cama y la silla, además de dificultad para moverse entre niveles desiguales. Como resultado, no se puede utilizar equilibrio en el cual se encuentran indicadores como tambaleo, temblor y tropiezo. Como intervención NIC, la terapia de ejercicios, ambulación contará con actividades como vestir prendas cómodas, aconsejar que use un calzado que facilite la deambulación y evite lesiones, colocar cama de baja altura si resulta oportuno y eliminar las barreras del entorno a lo largo del recorrido, entre otras. Presentando el plan de cuidados de enfermería de las UPP, encontramos en diagnóstico NANDA úlceras por presión en adultos. En condiciones asociadas tenemos la inmovilidad. Nuestra población de riesgo son los adultos mayores. Nuestra intervención NIC es la prevención de las UPP. Para llevarla a cabo tendremos en cuenta ciertas actividades como son eliminar la humedad excesiva en la piel causada por la transpiración, mantener la ropa limpia y seca, controlar la movilidad y la actividad del paciente. El place de inmovilidad nos da un resultado NANDA de deterioro de la movilidad física. En condiciones asociadas es el deterioro musculoesquelético. La población de riesgo son los adultos mayores y personas que se encuentren inmovilidad en camas o sillas de ruedas. La etiqueta NIC será vigilancia de la piel. Nos apoyaremos en las actividades de instruir al familiar cuidador acerca de los signos de pérdida de integridad de la piel. Observarse enrojecimiento o calor extremo, edema o drenaje en la piel. Monitorizarse en zonas de presión o fricción. Eso ha sido todo de nuestra parte. Esperemos les haya gustado. Dudas y sugerencias al 95137958545. Hasta la próxima.